Bueno, buen día. Mi nombre es Paula Andrea Marín. Estoy acá para hablarles sobre el sector editorial en Colombia en las últimas 2 décadas y específicamente me voy a detener en las condiciones de circulación y acceso al libro que tenemos en Colombia. Voy a darles primero unas características generales acerca de qué caracteriza hoy al sector editorial en el país o en los últimos años. Tenemos una edición que está dominada por los grandes grupos de capitales extranjeros, porque son ellos los que lideran las ventas de libros en el país, a pesar de que las editoriales nacionales son mayores en número. Hay un aumento y una profesionalización cada vez más en aumento del sector de la edición universitaria, pero a contrapelo, pues esta edición universitaria tiene poca visibilidad y tiene muchos problemas en la distribución de sus libros. Ha aumentado el número, perdón, de las editoriales independientes y también han aumentado las ventas, las cifras de ventas de estas editoriales. Seguimos siendo un mercado sostenido por el sector educativo, por el libro educativo, y Colombia tuvo balanza comercial positiva hasta 2012 y desde 2013 hemos tenido balanza comercial negativa, es decir que estamos en un periodo en el que las exportaciones son mayores que que las importaciones son mayores que las exportaciones, las ventas al exterior, de nuevo en contrapeso de lo anterior, tiene que ver con que, lo que exportamos son libros editados en Colombia y ya no como en décadas anteriores, libros que solamente eran hechos en Colombia pero editados en otros países. Bueno, entonces en ese marco general, muy general, me voy a concentrar en la circulación y el acceso. Desde la promulgación de la Ley del Libro de 1993, las políticas públicas se han enfocado en Colombia hacia la promoción de la lectura más que de la industria editorial, aduciendo que el Estado no debe subsidiar la empresa privada. Muestra de ello es el más reciente Plan de Lectura y Escritura y su programa Leer es mi cuento, cuyo objetivo es que Colombia se convierta en 2025 en el país más educado de América Latina. Aunque es innegable que el Estado no tiene la obligación de subsidiar la empresa privada, lo es también el hecho de que el apoyo estatal a la red editorial del país aportaría a la promoción de la lectura. Este fue quizás el hallazgo más sorprendente de la investigación realizada por Lado B en 2018, que hizo énfasis en la diferencia entre circulación y acceso. Mientras la circulación implica directamente la red editorial, el acceso apunta principalmente al sistema educativo, a la red de bibliotecas públicas y a la obligación del Estado de dotar estas bibliotecas con libros suficientes para cubrir la demanda de todo el país, para atender la necesidad de democratizar la lectura y los bienes culturales, conocerlos y disfrutar de ellos. En la misma investigación de 2018 se señalaba al librero como un promotor de lectura y a la librería como el lugar donde, por un lado, más se incrementa la percepción de un autor o una obra frente al público lector y, por otro, el punto donde se hace la mayor cantidad de ventas de libros. Lo anterior se complementa además con el hecho de que, según la encuesta de consumo cultural de 2014, el 10% de la población alfabetizada leyó el 45% de los libros en Colombia, y de que el 20% de la población lectora lee 13 libros al año en promedio. Los lectores de libros siguen siendo pocos, aproximadamente el 50% de la población alfabetizada del país, y no han variado en el promedio de libros leídos por año entre 2003 y 2018. Este promedio está ubicado en el nivel medio, entre 4 y 5 libros por año, y corresponde a lectores en edad escolar y de formación profesional, es decir, personas que están entre los 12 y los 25 años, cuyos temas de lectura son la literatura y los textos escolares. Los lectores compradores habituales de libros ubicados por fuera del circuito escolar y de formación profesional, que están entre los 26 y los 40 años, correspondientes al 10% de la población que regularmente lee libros, acuden a la librería como la forma predilecta para conseguir sus libros, y sus preferencias de lectura están en la literatura, las ciencias sociales y la historia.
Finalmente, de la investigación del lado B, que es una empresa que suele hacer investigaciones para el Ministerio de Cultura de Colombia, se infiere que los lectores que mayoritariamente sostienen el mercado del libro en Colombia son los que acuden frecuentemente a las librerías para comprar sus libros. Estos lectores no necesariamente son los mismos que acuden a las bibliotecas públicas. En este sentido, era necesario pensar en políticas públicas que apoyen el trabajo de las librerías como centros culturales, como promotores de lectura y como lugares de mayor preferencia para la comercialización del libro. A esta necesidad respondió la convocatoria de estímulos 2019, segunda fase del Ministerio de Cultura, específicamente con 2 programas: las becas para la consolidación de librerías independientes como espacios culturales, 10 becas de 10 millones de pesos cada una, estamos hablando de $2.500 para cada una de estas becas, y pasantías en librerías colombianas independientes para estudiantes universitarios, también 10 estímulos de 10 millones de pesos cada uno. En el primer caso se trató de proyectos enfocados en el fortalecimiento de la programación cultural de la librería, como estrategia para crear impacto en el público lector y propiciar el encuentro entre posibles lectores compradores de libros y el espacio de la librería. En el segundo caso se trató de proyectos para propiciar espacios de formación como libreros, renglón bastante descuidado en la cadena del libro, a estudiantes de últimos semestres de letras, historia o sociología o recién graduados en librerías de Bogotá, Barranquilla, Chía, Tunja, Medellín, Pasto y Bucaramanga. Mientras la cobertura de las bibliotecas en el país alcanza el 96% de los municipios, hay una biblioteca por cada 35.509 habitantes. Los puntos de venta de libros apenas llegan a los 600 en Colombia. Hay una librería por cada 78.910 habitantes. Estos puntos de venta están concentrados en Bogotá con un 40% y en mucha menor medida en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Aquí vemos, aquí señalé en el mapa las ciudades en donde están concentrados esas librerías en el país. Bogotá en el centro, Bogotá en el centro, Medellín un poquito a la izquierda, Cali, a ver si los puedo, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Estas ciudades coinciden con las que presentan mayor producción de títulos, mayor cobertura escolar, mayor número de bibliotecas, incluyendo también el departamento de Boyacá, que está acá, y mayor población. La mitad de estos puntos de venta corresponde a comercialización de libros religiosos y en los puntos de venta no especializados la competencia entre los fondos editoriales de las empresas colombianas y los de las extranjeras es desproporcionada y beneficia a estas últimas. Así, si bien los programas de la convocatoria de estímulos contribuye al fortalecimiento de las librerías como agentes primordiales de la red editorial, sigue siendo esencial el impulso a la creación de librerías en todo el país y a la búsqueda de exenciones para aliviar los costos de mantenimiento de los locales en los que funcionan. El portafolio de la convocatoria de estímulos 2019, segunda fase, respondió a la política de economía naranja del gobierno nacional impulsada por el presidente Iván Duque y dirigida al apoyo de la llamada industria cultural. Esta política ha sido una de las banderas más importantes del gobierno de Duque y ha tenido no pocas críticas. La fundamental se sintetiza en la aprehensión de la cultura como un producto con ánimo de lucro, que se valora según su rentabilidad. Es muy grave, por ejemplo, que el documento preparado por Duque antes de ser presidente de la República diga textualmente que la cultura no puede ser gratuita. La economía naranja pone de manifiesto un contrasentido, la arremetida directa del ámbito económico en el cultural, a través de políticas neoliberales que al mismo tiempo que le exigen a la cultura ser rentable, estimulan la iniciativa privada, las industrias culturales. De allí que en la convocatoria de estímulos el perfil de las personas que pueden participar esté enfocado mayoritariamente en personas jurídicas. En este marco es el creador quien queda más desprotegido al verse obligado a convertirse en un empresario emprendedor que busca vender su obra. Recordemos también uno de los lemas durante estos días de pandemia, estos días de cuarentena, ha sido el de reinventarnos. Y eso tiene que ver también con esta misma cuestión de productividad, ¿no? a la que invita
esta economía naranja en lo que tiene que ver con la cultura, con las industrias culturales o con las mal llamadas industrias culturales y con el ámbito artístico en general. Las políticas estatales en Colombia en relación con la red editorial se encuentran actualmente en la interrelación entre la economía naranja y la pretensión del gobierno colombiano de convertir al país en el más educado de América Latina, a través de la lectura, es decir, entre el apoyo a las industrias culturales, a la empresa privada y el apoyo a aumentar la cobertura escolar y la red de bibliotecas públicas. La lectura es así el eje de debate. ¿Se trata de alfabetizar, democratizar el acceso a la lectura o de formar lectores habituales que sean también compradores de libros, democratizar su consumo, circulación? Los programas de alfabetización que se dieron en Colombia a partir de la década de 1970 han sido muy efectivos, pues en pocas décadas el país pasó de tener tasas de alfabetismo del 40% de la población hacia mediados del siglo XX al 80%, finalizando el siglo pasado. Sin embargo, estas campañas de alfabetización no formaron lectores habituales y se hicieron a la par de las de promoción de lectura, que empezaban a ganar terreno por las mismas décadas, pero que estaban más relacionadas con el consumo de libros. Cito a Margarita Valencia, también pueden ver la cita ahí en pantalla, que con el desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva. Fue el equivalente de familiarizar a un grupo de estudiantes de primaria con las nociones básicas de una partitura y después exigirles que disfruten de un concierto de John Cage. Asociar de nuevo formación de lectores con ser más educados nos deja en la falta de esa misma capacidad de lectura comprensiva y adquisición del hábito de leer por gusto de hace 3 décadas. Ser los más educados aumenta los números, el promedio de lectura, consumo de libros al año, pero no la formación de lectores que adquieran la capacidad de leer comprensivamente, por hábito y por gusto durante toda su vida, y que incluyan en sus prácticas cotidianas de adquisición de bienes culturales la visita a la librería y la compra de libros. Para lograr lo anterior es necesario, por un lado, crear apoyos para la fundación y mantenimiento de librerías en más lugares del país y en zonas diversas de cada ciudad. No contamos con librerías de barrio más allá de las pocas papelerías que cumplen con esta función, o con pocas librerías que están en el sur, que quedan un poco más al sur de las ciudades. En Colombia casi todas las librerías quedan en el centro de las ciudades o un poco más hacia el norte. Estas pocas librerías que quedan fuera de esta centralización de la ciudad están en centros comerciales o cumplen la función de papelerías. Entonces, es muy importante insistir en la necesidad de crear librerías de barrios. Por otro lado, recurrir a lo que la investigación del lado B ha denominado como una inversión en el aumento del capital cultural de los lectores en ciernes, es decir, en democratizar la circulación y no solo el acceso. Si bien se ha demostrado suficientemente que los aspectos que influyen en el comportamiento del lector son sobre todo condiciones socioeconómicas, nivel de ingresos y nivel educativo, otras encuestas muestran que la razón para no leer libros no es la falta de dinero para comprarlos, sino la falta de interés por la lectura. Así pues, lo que hace falta es que desde el Estado se comprenda que la formación de lectores incluye el hecho de que los bienes culturales y el arte se conviertan en parte de la cotidianidad de todas las personas, al poner en contacto a la gente con la mayor cantidad de manifestaciones artísticas y con artefactos culturales, se acumulan experiencias que aumentan la sensibilidad hacia la adquisición o relación con algunos de ellos, específicamente los libros. Cito aquí al escritor Daniel Ferreira en su columna Literatura Naranja. Que una madre o padre de familia lleve un libro en lugar de un videojuego en el canasto, que la feria del libro, nuestra Filbo, no cobre la entrada, o que vaya al barrio donde no hay libros, que se ponga dinero del Estado donde no hay industria y no se entregue como salvaguarda a la empresa privada, que se eduque para escribir a la gente que no tiene cómo formarse. Hasta ahí la cita de Ferreira. Las bibliotecas son indispensables en esta tarea, también las librerías, pero no como un circuito que repite la esfera de la concentración, sino aquellas que van en busca de los lectores donde los libros no llegan. La desigualdad socioeconómica
se traduce en una desigualdad en el acceso a los bienes culturales que no se resuelve mágicamente con el aumento de la cobertura escolar ni de las bibliotecas públicas, porque el éxito escolar y la relación con los libros dependen en primer lugar del capital cultural que posea la persona, sus disposiciones corporales, los modales, los gustos, los bienes, experiencias culturales que se detenten o con los que se tenga relación y trayectoria educativa de los padres y la propia, y fuera de la escuela ya en su desempeño profesional de su capital social y económico, según lo explica Bourdieu en las estrategias de la reproducción social. Todos estos capitales son principalmente transmitidos por la familia y quienes no los posean estarán en una situación de desventaja que deberán solventar por otros medios. Realmente cambiar el enfoque de las políticas públicas del acceso hacia la circulación no resuelve el problema de base, la democratización del capital cultural. El Estado debería, pues, trabajar en este sentido. La educación sigue siendo el medio primordial para operar esta democratización del capital cultural. La escuela debe alfabetizar y formar lectores habituales, al igual que las bibliotecas. De lo contrario, la circulación de los bienes culturales, de los libros en este caso, seguirá estando entre aquellos lectores que han tenido mayor capital cultural, social y económico. Aquel 10% de los lectores de libros que va a librerías y compra libros y entre aquellos emprendedores de la economía naranja. Muchas gracias.